abrazarle y decirle gracias por todo el esfuerzo, hicimos historia. Te toca hacer marcha y todo, y yo, pero no, yo no sé marchar. ¡Dale, Daniel, dale! Que a Daniel hay que mantenerle bajo presión, si no, no da resultados. Los expertos, entre comillas, dijeron que no me pude recuperar y por eso me excluyeron de plan. Y enfrentar eso, un joven de 19 años que iba a ser papá en ese momento, fue dificilazo. Es mucho más meritorio lo que nosotros hacemos en los países de Latinoamérica a lo que ellos hacen en Europa por el tipo de apoyo que se tiene. Me quedé con $10 para todo el viaje. Mi carrera deportiva va full en negativo. Creo que eso es lo que le hace más bonita, de hecho. Todo esfuerzo valió la pena. Preciosa tarde para recibir nada más ni nada menos que a una ya gloria del deporte ecuatoriano. Y además uno dice que Daniel Pintado no sé hasta dónde nos va a llevar. Pero claro, ahorita es de estos deportistas del mundo, ya no ecuatoriano, que ya está en el Olimpo, ¿no? Ese lugar único donde los antiguos griegos sabían que estaban sus dioses, pero también allá les elevaban a los que terminaban siendo los héroes deportivos. Así que bueno, aquí vamos a conversar con Daniel. Él seguramente nos va a contar varias cosas chéveres. Vamos a cocinar también. Dice que le encanta la parrilla. Comer, no, bueno, también cocinar un poquito. Así que bueno, lo vamos a hacer. ¿Qué más, Dani? ¿Cómo le va? Yo quiero comenzar preguntándole ¿cuánto le ha cambiado la vida el cruzar la meta en París con el Arco del Triunfo, con la Torre Eiffel a sus espaldas? ¿Cómo le va? Hola, Alfonsito. Oiga, muchísimas gracias por la invitación. Para mí fue un gusto cuando con los chicos vimos la invitación. Dijimos, qué chévere, vamos a ir a conocer a Alfonso Lazo. Y creo que eso es de las cosas bonitas que nos han pasado. Toda mi vida yo entrené para ser campeón olímpico, me preparé para ser campeón olímpico, pasé muchas cosas para conseguir eso y estaba preparado para conseguirlo, pero no para lo que se venía después. Y nada, todo lo que ha pasado ha sido bonito, el cariño de la gente, el reconocimiento por todo lado. Creo que ha sido de las cosas muy bonitas que me ha pasado y por ahora trato de disfrutarlo y tratar de compaginar también con mi actividad deportiva. ¿Cómo era de chico? Es decir, ¿cómo era Daniel Pintado que ahora le vemos, bueno, sí campeón, pero ¿y de chico el deporte estaba cerca? Toda mi vida estuve ligado a un deporte. Toda mi vida practiqué deporte. He hecho fútbol, he hecho natación, he hecho taekwondo. Todo tipo de deporte siempre me ha gustado. He sido muy fanático, eso viene desde mi familia. Entonces, a la final mi mami siempre estuvo conmigo, siempre me acompañó a las competencias, a lo que tenía que hacer. Y yo lo vi al deporte como algo rutinario, algo que lo tenía que hacer sí o sí, tan similar como ir a la escuela. Tengo que ir a entrenar como la misma responsabilidad de tener que ir a la escuela. Además, los papás, es decir, la familia, los cercanos, suelen ser el motor para esto. Es decir, su mamá siempre estuvo con usted. Sí, mi mami totalmente en toda mi carrera deportiva, hasta la juvenil, siempre me acompañó a todas las competencias. Mi papi era carpintero, es carpintero aún. Entonces él se mantuvo siempre al margen trabajando fuerte para poder solventar los gastos de toda la familia. Somos de una familia de 5 hermanos, yo soy el menor. Entonces siempre fue el mimado y el que querido por todos a la final. Pero también debe haber sido el que crecía ya, el más chico, no, a él no le va a pasar nada, ¿no? Porque con el primero hay que estar... Con el más chico, no, déjale nomás. Sí, el que quizá más libertad tenía. Claro. Y como mi familia sabía que era deportista, entonces nunca hubo ese control como que tienes que llegar a tal hora, porque siempre lo relacionaban con que estaba entrenando. ¿Y de fútbol de qué jugaba? No, pues era de pequeñito. Bueno. Ahí solo me metía. Quería hacer goles, quería defender. Con lo que sea. El objetivo siempre uno busca hacer goles, sí, pero no era para mí el fútbol. No era el fútbol. En PlayStation me va mejor. Eso. Sí. ¿Cuánto ha cambiado eso de tener los recursos, es decir, sí, no sé, uno dice lo mínimo, lo un poco más allá, ha cambiado? Yo siento que sí ha cambiado, o sea, sí ha mejorado en muchos aspectos, en el aspecto estatal sobre todo.
Porque antes se manejaba mucho por palanca, quizá por el tema de familiares, más no por el rendimiento del deportista. Y el tema de los eventos, quizá como era limitado, solo se llevaba a ciertos deportistas y no había mucha exposición de todos los deportes y todos los deportistas. Ahora siento que ha mejorado mucho, obviamente los recursos nunca van a ser comparables con las grandes potencias. Entonces, incluso eso, hablábamos con Álvaro Martín, que fue el tercero en los Juegos Olímpicos, y él decía que es mucho más meritorio lo que nosotros hacemos en los países de Latinoamérica a lo que ellos hacen en Europa por el tipo de apoyo que se tiene. El atletismo, ¿cómo se cruza en su vida? Bueno, es que a mi mami le ha gustado muchísimo el atletismo toda su vida, pero como cuento, la situación económica de ellos era súper más complicada que la nuestra, entonces fue como que los sueños de ella se frustraron. Pero en Cuenca había todos los domingos carreras en barrios distintos. Entonces mi mami siempre nos llevaba a esas carreras, pero a ella como que le gustaba bastante el deporte, entonces ella había leído que en la natación se fortalecen todos los músculos, entonces nos metió en la natación. Había entendido que queríamos ganar flexibilidad, entonces nos metió en el taekwondo, entonces cosas así. Cuando llegamos al atletismo nosotros ya teníamos ese acondicionamiento físico fuerte, mi hermano y yo. Siempre hablo de los dos porque siempre fuimos muy juntos. ¿Él es del cuarto? Él es el cuarto. ¿Y con cuántos años se pasan? Con año 9 meses. Entonces prácticamente tenemos la misma edad. Y ya, o sea, íbamos todos los domingos a correr. En la escuela hicieron esa competencia para sacar una selección de la escuelita. Y ahí fue cuando yo competí en una categoría que no era la mía, quedé séptimo. Pensé que no clasifiqué porque clasificaban los 6 mejores, pero ya cuando me contaron que no era mi categoría ya pude entrar en la selección y eso fue algo que me gustó bastantísimo. De tantas prioridades y todo se mantiene delgado. Javier, pero ahí la respuesta que yo doy es, ni son tantas como yo quisiera, ni me como todo. O sea, cuando uno cocina además, estamos sirviendo y de repente pruebo a ver cómo está además y sigo, ni siquiera me doy cuenta que estoy muerto de hambre. ¿La marcha cuándo llega? Es decir, ¿cuándo el atletismo cambia de carrera a marcha? ¿Cómo? A ver, ahí empieza que mi hermano, él entrenaba ya en la escuela de marcha. Entonces ahí en la escuela de marcha todos son marchistas, todos, absolutamente todos. Claro. Te guste o no te guste. Claro, es... Y mi hermano yo entrenaba en otro grupo porque no había un grupo en la tarde y vamos a un campeonato nacional de novatos en Guayaquil. Voy yo a competir la prueba de 600 metros y la prueba de 1200. Total, escucho que cuando están llamando a la marcha me llaman a mí. No estoy ni caliente. Los entrenadores como que no, te toca hacer marcha y todo, y yo, pero no, yo no sé marchar. No, ¿cómo no sabes? Y hasta ahí has competido. Y yo, no, ese es mi hermano. Por suerte, como digo, mi hermano y mi mami siempre nos íbamos juntos. Entonces el Davicho dice, vamos a calentar, yo te enseño. Y mientras estábamos calentando, el David, en teoría, con el conocimiento básico que él tenía, me enseñó a marchar. Pues nunca había marchado, ningún entrenamiento. Nada. Era mi primera vez en marcha. Yo siempre me negaba porque a mí me encantaba, tengo una fascinación por correr las pruebas de fondo. Pero la verdad que no es muy diferente. Eso es un poco más técnico. Pero mucho más técnico. Mucho más técnico. En esa competencia terminé segundo y creo que eso me gustó de no haber entrenado nada y ser segundo. Dije, hay cositas aquí. Claro. El deporte en Cuenca es un deporte insignia muy importante. Entonces toda mi carrera deportiva yo me crié y entrené marcha sabiendo que teníamos un campeón olímpico, el primer campeón olímpico de Ecuador de marcha era cuencano y era el mismo deporte que hacía yo. Entonces eso creo que es importante porque ya uno está con la mentalidad de que si es que alguien lo logró de aquí, de mi pueblo, yo también lo puedo hacer y estoy haciendo el mismo deporte. Además, ¿le tenía a Jefferson de repente cerca o no? Cuando era pequeño, sí. Cuando era pequeño, como ¿Todavía competía?
Sí, le veía entrenando a él. Muchas veces también fui de esos niños que salía corriendo a decir que yo puedo ir al ritmo del campeón. Y él estaba marchando, obviamente, quizá ese momento en sus repeticiones muy concentrado él. Claro, claro. Pero bueno, uno con esa edad soñaba con ser un medallista olímpico. ¿Cuál fue su primera competencia internacional? Mi primera competencia internacional. ¿Y cuántos años tendrías? Ya, es una buena historia. Tenía 14 años y clasifiqué para irme al Campeonato Sudamericano de Marcha en Cochabamba, Bolivia. ¿Ya? ¿Y era un campeonato de qué edad? Era de marcha, entonces había categoría prejuvenil, juvenil y senior. Era prejuvenil. La de prejuvenil era hasta los 17 años, yo tenía 14. Daba 3 años de ventaja. Sí. ¿Por qué digo que es interesante la historia? Porque mi familia, la federación no tenía plata para cubrir los gastos. Usted dijo, ¿cómo? Esto nunca pasa. ¿Por qué? Y de ahí mi familia, mi papi y mi mami pidieron un préstamo para que me vaya. Y yo me sentía súper mal porque les hacía que estén gastando plata. En ese tiempo, más o menos, la inversión era de $1000, pero era bastantísimo. Para mí era demasiado y yo le decía a mi mami como que, oye, no gastes, yo no quiero irme. Y ya, se animaron a invertir. Ahora lo puedo llamar una inversión. Yo sigo sosteniendo, sus papás en esto, además de esto creo que es como una lección. Han sido los primeros hinchas, o sea, los primeros hinchas, los primeros patrocinadores. Y ellos seguramente no estaban pensando, digo yo, usted me dirá si esto es verdad. Ellos no deben haber estado pensando en la medalla olímpica, sino que su hijo corra, que le vaya chévere, que vaya, disfrute, ¿o no? Se clasificó, pobrecito, ¿por qué no va a irse? Algo así yo lo veía. Claro. Yo decía, no, como que no, mami, no, por favor, no gastes, pero ya a la final me compraron el pasaje. Fue duro porque en ese tiempo el pasaje, cuando llegabas allá tenías que pagar el impuesto, las tasas del aeropuerto, ahí no incluían el pasaje. Entonces cuando compramos el pasaje mi mami me manda con $60. Llego al aeropuerto y los impuestos era de pagar como $50. Prácticamente me quedé con $10 para todo el viaje. ¿Y cómo le fue en ese sudamericano? Me fue súper bien, súper bien. La primera competencia terminé en la segunda posición. Me ganó solo un atleta que después se convertiría en campeón del mundo. ¿Y en la juvenil, en cambio, quién le...? Ahí justo competí contra el brasileño que quedó segundo en los Juegos Olímpicos de ahora. No puede ser. Sí. Usted tenía 14 y él ¿cuántos años tenía? Él tenía 18. Mucha, le daba 4 años, entonces sí. Ahora eso había que recordarle. Ahora ya no me da, ya no te doy ventaja en la edad. Sí, era ¿Y es amigo este muchacho o no? Sí. Creo que muchos de los deportistas, como ya somos padres, como que lo vemos de ese corazón de padre, de los hijos, de luchar por eso. Y a la final sí es que siento que me ganan ellos, pero sé que sus hijos lo esperan en casa y están felices por él, también como que me llena de alegría y digo, a la final es una buena persona la que me ganó, más allá de los rivales. Dele. Gracias. Coja, pruebe, a ver si es cierto. Yo también voy a probar, que no importa. Ya. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Buenísima. Bueno, en general los deportistas pierden más de lo que ganan. Sí. O sea, no hay un deportista, usted dígame en la marcha, que solo, este ganó siempre. A los 14, a los 17, a los 25, a los 28. Nadie. ¿Cómo es? Bueno, o sea, en base a la experiencia, a las sensaciones que he tenido, o sea, el chiste cuando uno pierde es levantarse y seguir trabajando, no pasa nada. O sea, lo principal es reunirte con tu equipo, analizar lo que hiciste mal, analizar lo que hiciste bien y al día siguiente trabajar en lo que hiciste mal. Listo. Y yo tengo una experiencia buenísima. ¿Por qué? Porque a mí 3 meses o 2 meses antes de los Juegos Olímpicos me descalificaron yendo a llegar tercero en el Mundial de Marcha. Durísimo. Y era o darme por vencido ese momento o decir no, estoy marchando mal y tengo que mejorar mi técnica y trabajar porque París está a 2 meses. Pero por otro lado,
no había este tema de muchos años haciendo esto y de todas maneras uno puede seguir cometiendo faltas, porque además uno dice de los 15 a los 17, a los 19, a los 21, a los 26, a los 27, a los 28, a los 29, nunca se deja de cometer faltas. Yo no sé, y me corregirá que el Jefferson era uno de los que mejor técnica tenían, eso es lo que repetían a nivel mundial. Sí, o sea, la época de Jefferson fue la mejor época de la técnica de la historia de la marcha. Casi todos los marchadores en este tiempo marchaban bien. Y Jefferson era de los más técnicos. Entonces eso es verdad totalmente. Y lo de los años, o sea, es como son facetas ya. Hay en mi etapa juvenil me descalificaban bastante. Cuando pasé a la etapa senior no me descalificaban. Cuando fui a ser competitivo en la senior a nivel mundial me empezaron a tarjetear. Y cuando empecé a trabajar la técnica y entender cuál es el movimiento correcto, no me habían llegado a descalificar estos últimos 4 años hasta el Campeonato Mundial de Turquía. Es que siempre he tenido todo en negativo. Toda mi carrera deportiva va full en negativo. Pero creo que eso es lo que le hace más bonita, de hecho. Se disfruta más el triunfo cuando hay varias derrotas. Pero hubo una en específica que me dolió con el alma y no quise saber más de marcha atlética, que fue en el 2014, Campeonato Mundial de Oregon juvenil. ¿Todavía juvenil? Juvenil. Yo llegaba súper fuerte a esa competencia, me había ido a entrenar en Riobamba 3 meses solo, prácticamente pasaba a veces con mi hermano, a veces solo con mi entrenador en una habitación y fuera de toda mi familia. En ese momento ya me había enterado que iba a ser papá, entonces tenía 19 años, iba a ser papá y sabía que la única forma que capaz tenía para sacar adelante a mi familia era ser medallista mundial. Llego al Campeonato Mundial de Atletismo, estoy en el kilómetro 6 peleando la medalla de plata y un juez me descalifica. Pero el problema fue que no era para mí la tarjeta roja era para mi otro compañero de Ecuador. Y este juez se equivoca, pero yo le discuto y le digo que no, que yo estoy limpio, que yo no tengo ninguna tarjeta. Y él me dice como que, entonces continúa, como que sí, fue mi error, pero continúa. De lo que yo estaba peleando la medalla de plata, ya estaba sobre los 10. Y empiezo en una competencia de alcanzar al resto. De alcanzar al resto. Pero la motivación de saber que iba a ser padre, que necesitaba esto, me dio mucha fortaleza. Qué lindo. Y empecé a pasar a todos. Ya iba 9º, iba 8º, 6º, después 3º. Y yo cuando me pongo 3º, aún seguía viéndole al segundo cerca. Y digo, voy a alcanzar al segundo. Pero ya faltaba una vuelta y ya no le logré alcanzar al segundo, llegamos muy cerca y yo cuando llego a la meta llego un poco frustrado de lo que pudo ser, porque yo dije pude ser campeón mundial, pude ser segundo, pero bueno, soy 3º, creo que no es malo, a los tiempos una medalla mundial en el país era algo histórico. Me voy a las tinas de hielo para recuperarme un poco furioso por lo que pasó y cuando llego viene un juez y me descalifica. Me dice, lo siento mucho, la última paleta llegó en la última vuelta, estás descalificado. Para mí fue muy duro afrontar eso porque ya crucé la meta, me había sacado la gorra, en la cámara había mostrado la gorra para que todos mis amigos vean. Me habían ya publicado en la Federación Ecuatoriana que teníamos medalla y después de eso todo se tuvo que borrar. Me habían entregado el papel de la ceremonia de premiación. Puedo creerlo. Y enfrentar eso, un joven de 19 años que iba a ser papá en ese momento fue dificilazo, o sea, todo duro. Todo sí, junto. Eso creo que fue de los momentos más tristes que tengo en mi carrera deportiva. ¿Cómo logró salir de esto que parecía, o sea, chuzo? Es para no querer volver nunca más a ningún lado. Sí, eso como te comentaba, es la familia.
pasó eso en el 2014, en agosto, y en noviembre nació mi hijo, el Nico Pintado. 11 de noviembre para mí es una fecha histórica porque nació él, y cuando le vi a él dije, no, yo quiero que mi hijo se sienta orgulloso de su papá en lo que sea, y voy a hacer hasta lo último para conseguirlo. Entonces voy a clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016 por mi hijo. Me ha gustado transmitir siempre el mensaje de que los sueños se pueden hacer realidad, porque a veces uno con esto del deporte no es como cuando vas a la universidad y sabes que estás cursando los años y algún día vas a tener tu título y vas a tener tu maestría, sino es algo que puede ser como no puede ser. Entonces a la final lo tienes que ver como un sueño, porque un sueño puede hacerse realidad como no también. Y me gusta compartir con los chicos, contarles las vivencias que tenemos, y más que nada tratar de que entiendan que todos somos iguales, todos deportistas somos iguales independientemente de los resultados que hemos tenido. Con escuchar su voz ya. A mí me está narrando. Primera Olimpiada, ¿cómo fue? No fue como me lo esperaba. ¿Pero por qué? O sea, la sensación que tengo por lo que le sigo oyendo es que usted siempre estaba esperando ganar, estar ahí, ser primero. Sí, creo que tenía esas ganas de ganar siempre. Pero al mismo tiempo estaba todo el resto del mundo. Sí, usted era y más eso chico. es lo que yo mencionaba, es que cuando yo llegaba a los nacionales, al principio siempre era el mejor, entonces yo me acostumbré como que era fácil ganar, pero cuando sales a nivel mundial y te encuentras con los mejores del mundo y te das cuenta que es súper complicado y piensas como que esto va a ser más difícil de lo que pensé. Faltaba poquito para los Juegos Olímpicos, yo entrenaba durísimo, solo me enfocaba en la parte física, no en el descanso, no en la fisioterapia, solo en lo físico. Faltando un mes me da un micro desgarre en el isquiotibial. El isquiotibial es el músculo que más utilizamos los marchistas. Entonces todo ese mes pasé parado, sin hacer fisioterapia, queriendo recuperarme. Luego se hizo una fibrosis ya cuando llegué a los Juegos. Y solo por el orgullo de estar en unos Juegos Olímpicos participé y no me fue para nada bien. Quedé 37. Eso sí, fui el único de los deportistas que terminó la prueba. Pero igual, o sea, hubieron muchas críticas, muchos problemas. Gracias a Dios, cuando terminé la prueba, mi mami, mi hermano, el Pablito que está aquí con nosotros acompañándonos, se fueron, ¿cómo sería? Como mochileros a Brasil. No puede ser. Para estar conmigo y acompañarme. Qué lindo. Entonces, también me sentía yo con la tristeza de que los decepcioné, porque dije, viajaron 15 días en carro y yo vengo a dar este espectáculo. Entonces, para mí era medio esas sensaciones de decepción. Por suerte estuvo mi mami cuando terminé la competencia. Tengo un abrazo súper recordado de eso, porque yo estaba súper triste, llorando de que quizá la decepcioné, y mi mami cuando me abrazaba yo llorando, ella me felicitaba. Por supuesto, Sí. qué cosa tan linda. Sí, ella estaba felicitándome y yo... Eso es lo que yo digo, pero es que le vuelvo a decir, usted era jovencito, eran sus primeros Juegos Olímpicos, solo estar ahí, Sí. ya debió haber sido la medalla, era como ganarse una medalla. Entonces, el siguiente ciclo empiezo con los Juegos Bolivarianos. En ese año, en el 2017, para mí no fue un mal año. Me fue bien, mejoré mi marca por muchos minutos, fue 18 a nivel mundial, fui cuarto en los Juegos Bolivarianos, y no sé por qué razón decidieron excluirme del plan de alto rendimiento para el 2018. Yo no sé con qué criterio, o sea, en el Campeonato Mundial de Atletismo yo fui el mejor ubicado de toda la delegación, pero aún así me excluyeron de... Además venía de los Juegos Olímpicos, es Sí, como, sí. justo tenía que ser lo contrario, este es el más joven, Sí. o sea, uno dice como... Yo no sé ¿Y cuál qué era la pasó en ese explicación momento. burocrática? Tenían un reglamento, pero eso de que, por ejemplo, había que participar en los bolivarianos... Pues, claro, sí, y había también proyección. Y Sí, si bueno, es que lo pero... considerábamos en proyección, o sea, tendríamos que haber estado en el plan de alto rendimiento. Pero había un justificativo de las personas que estaban en ese momento en el Ministerio del Deporte, era que no, que Daniel fue irresponsable porque fue a competir un mes antes 30 kilómetros en Estados Unidos
antes de los Juegos Bolivarianos. Y esos 30 kilómetros yo los había ganado. O sea, ya gané una competencia internacional y era como preparación para los Juegos Bolivarianos. Pero los expertos, entre comillas, dijeron que no me pude recuperar y por eso me excluyeron del plan. Pucha, volver a lo de antes. No, pues ese fue otro momento en mi vida en el que dije no tengo capaz que retirarme del deporte para dedicarme a algo, porque con ingresos ceros, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Entonces, pero usted debe tener una lista más o menos importante de gente que ha escrito tweets y que ha hecho este tipo de decisiones. Sí. Ah, entonces pasa, ahí ya me gusta ser full grato. Entonces la Federación Ecuatoriana de Atletismo decide sacar de un fondo del apoyo de la World Athletics que les da para 3 meses. Me ponen una condición de 3 meses. Si estos 3 meses no muestras un resultado positivo, nosotros también te dejamos de apoyar. Me apoyaron con $800 durante esos 3 meses. Pero la condición era de tener un buen resultado entre esos 3 meses. Y no les decía gracias por la motivación, esto es una gracias. Que me estén amenazando que en 3 meses me votan, gracias por motivarme. Bueno, de eso yo lo consideré como un apoyo porque el ministerio ya me había votado. Claro, no, por supuesto. Claro, siempre se puede estar peor, digamos. Sí. Y lo que pasó en esos 3 meses fue que necesité de 1 mes y medio para ser tercero en un sudamericano y quinto a nivel mundial. Fin del tema. Fin del tema, volvimos al plan de alto rendimiento. De ahí volví al plan de alto rendimiento. Pero el justificativo que me daban ahora es que no, es que a Daniel hay que mantenerle bajo presión, si no, no da resultados. Esa ha sido la táctica. ¿Así mismo decía la mamá o no? No, mi mamita me quería mucho. No puedo creerlo. Y entonces... Eso fue lo que pasó en el... ¿Y esto fue 2017 ya. Sí. Ah, qué bonito. Hija madre. Ah. Hostia, qué cosa tan buena. Dígame. Listo. Hasta sonó, ¿vieron? ¿Qué tal está? Está bueno. Delicioso. Qué rico. Chito chan, qué cosa tan rica. ¿Ya? Y esto apenitas, pero esto sí apenitas, solo para disimular. Dele. Ya ahí se va. ¡Miau! Vamos a ver. A ver. ¿Cómo está? Sí. Se pasó. A ver. Esto sí que está delicioso. Una golosina. Si hablamos de grandeza, Ecuador lo tiene todo. Tenemos coraje, agallas, tradición, historia y sed de más triunfos y de celebrarlos en grande. Por eso estamos aquí, para compartir la grandeza de Ecuador. Bicola, la bebida oficial de la Tri. Tenían los Panamericanos. Los Juegos Panamericanos 2019, otra competencia histórica de las más recordadas que tenemos. Quizá no entramos como los favoritos, habían muchos deportistas que ya eran medallistas mundiales, entre eso el brasileño y todo. Y no sé, fue un momento de motivación, la competencia se manejó súper similar a lo que fueron estos Juegos Olímpicos. Salimos con el grupo, nos mantuvimos hasta el final y cerramos con todo. Y eso sí, cerramos esa competencia como si no hubiera mañana. Pero con el primer triunfo que considero que era de los más importantes que hemos tenido. El ciclo olímpico se cerraba con las segundas Olimpiadas. ¿Y cómo fue la clasificación con los Juegos Olímpicos? No, o sea, dentro de nuestro deporte, la clasificación ya cuando tienes un nivel un poco alto no se complica tanto. Ya no es un problema, ya no es un dolor de cabeza. No es como que uno va a buscar la clasificación, sino busca tener una preparación óptima para el evento principal que son los Juegos Olímpicos. Ya. Y era ya campeón de Juegos Panamericanos, estaba con unas buenas marcas. Faltando un mes participé en una competencia en la que fui cuarto a nivel mundial como una entrada a los Juegos Olímpicos.
Entonces yo nuevamente cometí el error de presionarme mucho, Sacarle de entrenar el muy aire. fuerte y llegué con sobrecarga de entrenamiento. Yo había llegado a esa competencia que era un mes antes en mi mejor forma deportiva, pero era muy difícil poder mantener la forma de ese momento a los Juegos Olímpicos. Entonces, cuando llegué a los Juegos Olímpicos ya no tenía la potencia ni el poder que hubiera tenido o que tuve en esa competencia. Y Y nunca fui competitivo en los Juegos. Aparte que pasó que llegamos, a David le dio COVID. eso es tenaz. Cuando le da COVID no solo le entra en cuarentena a él, sino nos separan en grupos. No podemos salir del hotel varios días, para unos más días, para nosotros un poco menos. Pero ya no estás con esa tranquilidad porque no sabes si es que vos también puedes tener el COVID, si es que se va a recuperar tu compañero, otros chicos están aislados en otros hoteles, cada quien por su lado. Todo mal. Entonces fue complicado. Yo salí a la competencia con ganas de hacer algo, pero desde el principio me sentí que no tenía la fuerza tan siquiera para pelear los Juegos Olímpicos. Aquí hay esta historia que a mí me parece linda porque es una mezcla de varias cosas, que es lo de tener como entrenador a un ex compañero, pero también ex rival. Es decir, más allá de cómo se vea, y solo Daniel lo sabe, y Andrés también, pero fueron rivales, y cuando compiten seguramente que se querían ganar. ¿Cuál es esa historia? Es decir, ¿qué es lo que habría que destacar de esta relación que terminó siendo de entrenador a pupilo, digamos, pero que seguramente tenía esta cercanía de muchas más cosas? Bueno, sí, yo a Andrés Chocho le conozco cuando yo tenía 14 años. Entonces él se convierte en un hermano mayor para mí porque me empieza a pagar la fisioterapia, me empieza a regalar zapatos, me empieza a regalar ropa. Wow. Y en un momento que yo necesitaba bastante de ese apoyo y de que alguien confíe en mí. Hay un lapso en el que no trabajamos juntos, pero somos rivales. ¿Qué año es esto? ¿Qué año es esto? Todos estos años que hemos estado hablando, yo competía contra Andrés. Antes de los otros dos Juegos Olímpicos. Sí, durante los dos Juegos Olímpicos. Claro. Competía con él y siempre mi objetivo era ganarle. Por la admiración que le tenía, porque éramos rivales, era el mejor de Ecuador, entonces uno buscaba ser el mejor siempre. Entonces, después del 2021, de esa decepcionante competencia que yo tuve, que si bien quedé 12avo, para mí fue muy mal resultado, decido hablar con Andrés y le digo: Andrés, quiero trabajar contigo, quiero que me entrenes y voy a ser muy responsable con todo lo que tú digas porque tengo hambre y para mí no hay más. Pero él era entrenador, ¿no? Todavía. Entrenaba a su comprometida, a Erika Sena, y había sido medallista mundial un montón de veces. O sea, él era entrenador mientras también competía todavía. Mientras competía, pero era muy cerrado a aceptar más atletas porque estaba enfocado en él, en su carrera deportiva. Cuando él ve que ya le quedan pocos años, a mí, o sea, primero le acepta a Glenda, después no tienen un resultado óptimo porque quizá él aún mantenía su relación de entrenador. El segundo atleta con el que intenta trabajar es conmigo. También llegan chicos de Perú y hacemos un grupo bastante fuerte y bastante unido. Y las cosas para mí cambiaron totalmente porque en ese momento aprendí a ser un atleta profesional. ¿Dónde estaba su pequeño? Porque ya hablamos del pequeño al principio, pero ahora el pequeño era un poco menos pequeño, digamos, y seguramente ya entendía algunas cosas de las que le pasaban a su papá. Sí, de hecho, el Nico toda la vida me acompañó a los eventos nacionales. Bueno, no solo el Nico, toda mi familia en general, mis amigos que están aquí, siempre estuvieron en esos campeonatos. Mi mami siempre, no se ha perdido ninguna competencia a nivel nacional mía. Entonces era bonito porque los campeonatos nacionales yo llegaba con el Nico. Pasaba que faltaban unos 20 metros a la prueba y el Nico se metía a terminar conmigo. Tenemos campeonato nacional del 2016, 2017, 2018, 2019. En toditas tenemos la foto en la que el Nico llega. Incluso tenemos el festejo de Cristiano Ronaldo con Marcelo en la del 2021 porque llegamos y hacemos el show los dos. Sí, entonces, no, el Nico siempre ha sido mi motivación más grande. Siempre me hace un dibujo antes de cada competencia y me manda un video. Antes era él solito, desenvolviéndose como chiquito.
ahora ya como hermano mayor, es como que se manda su mensaje y le dice, ahora tú bebé. Y la Monse, que es la bebé pequeñita que tenemos en la casa, también se desenvuelve un poco viendo lo que hace el Nico. Pero son una belleza, una hermosura. Pasar con ellos es mi mejor momento de la vida. Me gusta más estar con ellos incluso que entrenar, pero sé que el entrenamiento es mi trabajo, entonces tengo que irme o mantenerme un poco distante. Una de las cosas importantes fue que Andrés me dijo, tú marchas mal, técnicamente vas mal, tenemos que mejorar ese aspecto. Claro, yo también así como que... ¿Cómo? O sea, que estas medallas ya no valen entonces. O sea, no me han juzgado bien. Dice, sí, es así. En los campeonatos mundiales, cuando vas atrás, no te van a ver técnicamente. Pero cuando vas adelante, sí te van a descalificar. Entonces, literalmente tuve que olvidarme de todo lo que había hecho y aprender a marchar para ser más eficiente con la marcha y ahorrar energía. Bueno, lo último sería que es la meta. Además son dos metas, porque el otro día decía Daniel en sus redes, enseñaba sus 2 medallitas. Yo digo que Daniel nos tiene que enseñar las medallas cada 2 semanas para volver a agarrar motivación. Y decía, ¿con cuál se quedan? Y uno decía, es imposible quedarse con una, porque pudo haber sido solo la de plata, digamos, y hubiéramos estado orgullosos. Entonces, ¿en qué pensaba? Y uno dice, tal vez lo que más ha contado es el rato de la medalla de oro. Y el rato de la segunda medalla, que además de esto era en equipo, así que supongo que ahí no estaba solo en manos o en las piernas de Daniel, estaba Glenda de por medio. A ver, ¿cómo fueron estas dos? Bueno, pasa que ya somos campeones olímpicos. Glenda también termina sexta, entonces yo me pongo a hacer cálculos de ese rato enseguida. ¿Qué podemos hacer con esta posta? ¿Es que sumaban los tiempos? Sí, o sea, siento y digo, o sea, no estamos como favoritos porque hay otros equipos que están mucho mejor, pero podemos pelear. O sea, si es que hacemos las cosas bien, podemos pelear. Entonces me reúno con el equipo de Glenda y converso. Digo, ya justo estaba mi medalla de oro ahí colgada. Y digo, mira, Glenda, ¿tú quieres una de esas también? Sí, claro. Glenda, como que sí. Entonces trabajemos para eso, hagamos una recuperación adecuada, trabajemos como equipo este tiempo, porque cada uno tiene su entrenador, pero esta vez era Team Ecuador ya. Entonces nos comprometemos a trabajar en equipo y a tratar de recuperarnos de la mejor manera. Yo me comprometo a no dar entrevistas, a no irme a eventos que me estaban invitando en Casa Ecuador, me comprometo a seguir enfocado como si no hubiera pasado nada. Qué duro. Entonces, pero... Yo perdí un montón de contactos, de mensajes, de cosas porque no respondí, porque estaba comprometido para la otra competencia. Y las redes sociales, todo estaba explotando en mi celular, pero yo dije no, tengo una competencia más. Teníamos ya la experiencia con la peruana Kimberly García, que ganó el mundial anterior, y después de otra semana tuvo que no hacer nada para poder ser bicampeona del mundo. Entonces con Andrés teníamos experiencia y sabíamos lo que teníamos que hacer. Fuimos totalmente profesionales en ese momento y cuando llegamos al día de la competencia fue con Glenda, como que Glenda, o sea, cuenta conmigo, yo voy a hacer todo lo posible para que esa medalla sea nuestra. ¿Y fue? Y fue así. Salí, trabajamos. Ah, perdón, pero ahí no terminó usted, pues. Claro. Entonces había que estar... Alerta, muy a ver qué alerta. pasaba, a ver qué... Y pasa que en la primera posta nosotros le abrimos a la mexicana y a la peruana como 50 segundos, los hombres. A los hombres nosotros le abrimos. Y en la parte de Glenda, la peruana y la mexicana les alcanzan. Entonces yo me pongo a pensar, digo, 50 segundos les descontaron. Entonces, ¿cuánto tengo que abrir para poder ser nuevos medallistas? Y cuando yo cojo el relevo de nuevo, yo cojo en la sexta posición y ya con 4 chicos adelante. Pero lo que me motiva a mí es que les veo adelante, pero en la primera vuelta ya les alcanzamos con el español, porque justo el español coge quinto y yo cojo sexto. Entonces vamos, les alcanzamos y empezamos a trabajar. Yo quería trabajar en equipo para abrir más ventaja de ellos, porque sabía que con 50 segundos no iba a ser suficiente. Empezamos a ir y en un momento siento que solo yo estoy trabajando
Y me abro y le digo al español Álvaro como que dale, vos también. Como en el ciclismo. Sí, como, Exactamente claro. igual, y funciona Sí, bien parecido. funciona súper similar. Entonces me abro y él me dice que no. Y yo empiezo a entender que no, que la española fue vicecampeona olímpica. Y No le hacía falta. No le hacía falta. Entonces empiezo a presionar yo fuerte. Empiezo a presionar fuerte y se empieza a quedar el español. Entonces yo ya sentí que estaba como... Te dije. Así le dijo. Te dije. Estaba con mucha fuerza. Yo me sentía mejor que en los 20 kilómetros. Me sentía súper bien, súper fuerte. Se me veía bien en los videos, todo. Y empezamos a sacar un poco de ventaja al español y ya faltaba poco. Y me empiezan a tarjetear. Y encima nos empiezan a tarjetear y las tarjetas suben enseguida. O sea, en una vuelta me subieron 2 tarjetas. Entonces, ¿Pero ya no le enseñaban así o solo ahí? no, o sea, me enseñaron, pero en el tablero sí, ya estaban ya 2. estaba ahí. Entonces dije, yo ya no puedo arriesgar más. Hasta aquí. Y me pasó un poco un pensamiento por la mente, tengo que bajar un poco el ritmo para que vean que sí estoy haciendo otro estilo. Entonces bajo un poco el ritmo, el español me alcanza, me pongo atrás del español y digo, voy a darle junto y nos vamos la última vuelta juntos. Pero yo obviamente reservando mucho de mi energía. Y le di a Glenda y dije, Glenda, cuida la técnica con todo así, porque si no... ¿Se alcanzan a decir algo ahí? Sí, y bueno, se va Glenda, vienen los chicos del Comité Olímpico, el médico, a querer festejar conmigo. Pero no podemos festejar nada hasta que se termine la prueba. Está larguísimo, ¿eh? Sí, y todos como que sí, muy bien, muy buen trabajo y todo, pero fue con esos nervios, todas esas vueltas esperando, y veía que las chicas cada vez recortaban más diferencia con Glenda. Y uno es con el hecho de que quizá no me dejaron demostrar toda la fuerza que tenía, otra que quizá lleve una tarjeta más y nos califican, u otra que le alcancen a Glenda. Y cada vez nosotros le abrimos una ventaja de 1 minuto 40 al resto. Y cada vez iban más cerca, ya iban a 1 minuto, ya iban a 50 segundos. Entonces, convivir con ese estrés y con esa presión para mí fue ¿Cómo fatal. Los hinchas? ¿Cómo convivíamos nosotros ahí? Sí. ¡Dale, Daniel, dale, sí, Glenda! no, Claro. O sea, ya no quería más. Y cuando veo que Glenda ya se asomaba a la meta y venía así un poquito ya con la cabeza para al lado por todo el esfuerzo incluso, porque es muy fuerte hacer esas pruebas. Claro. Pero ya le venía y era como que, pucha, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, y atrás estaba la australiana y estaban de muy cerca también las otras chicas, pero ya no iban a alcanzar. Entonces fue como que, Dios, gracias por permitirme hacer historia. O sea, uno nunca se va con la idea de que va a ser tan hazaña, o quizá dice, sí, voy a ganar unos Juegos Olímpicos, quiero esto, pero cuando se hace realidad es indescriptible todo lo que pasa, porque uno empieza a pensar en todo lo que tuvo que pasar para llegar a ese momento. Y solo fue que Glenda llegue, me busque dónde estoy y abrazarle y decirle gracias por todo el esfuerzo, hicimos historia. Y Glenda es como que ya no puedo más, me duele todo el cuerpo. Yo, pero gracias, ya lo hicimos. Lindo. Sí. ¿Y el futuro? Mientras sigue contando estas historias, ¿en qué piensa el futuro? No, o sea, trato de inspirar a los jóvenes mediante los sueños, y yo soy un soñador y me atrevo a soñar en Los Ángeles 2028. Llego en el mejor momento de mi carrera deportiva, llego muy maduro y con mucho más apoyo, y voy a hacer lo imposible para que eso se haga posible. Estamos muy bien, he contratado a un equipo de profesionales que me ayuden en algunos aspectos que yo no estaba contemplando antes para mejorar, porque si bien tenemos los resultados, ahora tenemos mucha más hinchada y queremos darle alegría a esta hinchada. Y con esa responsabilidad estamos planeando todo para que de aquí en Los Ángeles hacer nuevamente historia y darle muchas alegrías a este país que se llenó de alegría cuando pasó esto. A pesar de todas las dificultades que tenemos, todos festejamos algo, y quiero seguir con esa idea de dándole más alegrías a mi pueblo. Ya cuando llegamos al momento de la carne, llegamos a ese momento de esa primera medalla. El Dani había dicho, cuando me fui a Brasil, quería ganar una medalla.
y me frustré ya nos contó. 37º fue. 37º. Sí. Cuando me fui a Japón, también todo. 12º. No me gustó ser 12º. ¿Qué hacía pensar que aquí sí iba a ganar? O sea, incluso más allá del entrenamiento que también nos contó, pero con todo lo otro, a todos los Juegos Olímpicos, usted había llegado así de optimista, aquí les voy a hacer marchar a todos. ¿Qué era diferente? Era diferente la sensación que tenía yo en mi mente. Toda la madurez que había adquirido ya con el tiempo, paso de los años, el conocimiento empírico de muchas cosas que han pasado. Saber que ya tenía cierta edad para cambiarle la vida a mis hijos, que necesitaban en realidad, porque yo lo consideraba como que no lo consideraba ya como una inversión en el deporte, sino lo consideraba como un gasto del patrimonio de mis hijos. Entonces toda esta semana yo pasé pensando en que tengo que cambiarle la vida a mis hijos, tengo que darle quizá la casa que le ofrecía a mi mami, tengo que darle un mejor estado a mis hijos, siempre fue a mis hijos. Entonces un día antes, de hecho, yo estuve llorando porque tenía muchos nervios para la competencia. Estuve llorando totalmente, hablé con el Nico me dijo, tranquilo papi, ganes o pierdas, nosotros te vamos a estar recibiendo aquí la noche anterior. Nosotros te vamos a recibir aquí como lo que eres, un campeón, porque te extrañamos bastantísimo, pero no nos importa si es que ganas o pierdes. Entonces eso a mí me tranquilizó. Desde las 8 de la noche traté de dormir, nunca me dormí, y cuando faltaba 2 horas, apenas seguía viendo el reloj y dije, no voy a dormir nada. Faltaban 2 horas para la competencia, no dormí nada, absolutamente nada. Me fue a la competencia y cuando vi la Torre Eiffel ahí en la pista de calentamiento, dije, es un bonito escenario para hacer historia. Dije eso, sabía cuál era la estrategia que tenía que hacer, sabía que estaba físicamente fuerte, había hecho la mejor preparación de mi vida y fue eso. Los 19 kilómetros, seguir la estrategia tal cual como teníamos, la estrategia que queríamos hacer, y el último kilómetro ya no fue nada físico, sino más bien mental. Todos esos pensamientos que contaba, el cambiarle la vida a mi familia, el merecer algo que yo quería toda la vida, y le di con todo, y ya no era físico, sino era muy mental, muy emocional, muy feedback de todas las cosas que habían pasado, de toda la gente que confió en nosotros, de la gente que también nos dio las espaldas, de un pueblo que tenía que levantarse, y fue eso prácticamente. Cuando faltaban 200 metros pensé en desmayarme porque ya no podía más, y por un momento en mi mente fue, ¿y si me desmayo aquí qué pasaría? Pero después, no, sí puedo, ya no falta nada. Y cuando faltaba 20 metros fue el hecho de que, ¿en serio vas a ser campeón olímpico? ¿En serio te está pasando esto? ¿Es un sueño que querías y se está haciendo realidad? Y seguía con la duda, como que preguntándole no a nadie, sino a Dios, como que ¿en serio está pasando esto? Como que agradeciéndole, gracias por todo esto. Cuando crucé la meta, siento que tuve las emociones más sinceras de todo lo que había pasado. Grité, me emocioné, festejé, pero todo tenía que ver por la consecución de algo, del trabajo de toda tu vida. Un trabajo de toda tu vida que quizá por momentos quisiste dejar, en otros momentos pensaste que no era posible, pero lo habías conseguido, y lo habías conseguido junto a tus hijos, junto al equipo que querías tener, junto al entrenador que más admiraste, y en un lugar tan especial como era París. ¿Y el himno? Eso era fuera de serie. En ese momento yo quería cantar el himno a todo pulmón, decir que soy ecuatoriano, que esto, que el otro, pero cuando empecé a escuchar el himno solo me acordé de todo el proceso que tuve que pasar para llegar hasta ahí, y fue algo muy bonito, muy difícil de explicar, pero siento que ese sentimiento no solo es mío, sino lo compartí con todos los ecuatorianos. ¿Las medallas y los entrenamientos duelen, Daniel? Sí, es un trabajo muy, muy, muy duro para poder conseguir lo que hemos conseguido. Mucha distancia con los hijos, mucho esfuerzo, muchos sacrificios.
muchas personas que he tenido que perder para poder hacer esto, para poder tener este reconocimiento. Pero si me preguntan quizás si vale la pena, yo siento que prácticamente todo esfuerzo valió la pena. Un elegido, pero por él mismo, ¿no? El Daniel Pintado. Y en el cierre de la charla hacemos, como siempre, ¿no? Vamos a intercambiar camisetas con el Daniel. Dice que ahora sí que ya quedó prendado también de la parrilla, se va a dedicar a esto y necesita entonces tener una. Sí, totalmente. Así que aquí está Daniel. Gracias por haber venido. Alfonso, muchísimas gracias. Es un detallito para ti también y muchísimas gracias por la invitación, por permitirme entrar a tu casa, poder compartir con tu familia. Para mí eso es muy importante. Siempre tratamos de buscar conocer a la persona, saber que son buenas personas, que el Ecuador tiene muy buenas personas, es lo que más me gusta, y gracias por esta invitación. Es un honor para mí el poder estar al lado de Daniel, y seguramente después de escucharle va más allá de las medallas, no solo las olímpicas, las anteriores, sino todo lo bueno que finalmente es él. Esta camiseta, imagínense, les dedico a todos, ¿no? Gracias, Daniel. Muchas gracias.